Высота 3600 футов. Прицел есть. Сбрасывайте. Вас понял. Сбрасываем. Durante la década de 1940, el juego de la cuerda china se volvió extremadamente popular en los niños japoneses. Prácticamente todos los estudiantes de primaria jugaban este juego antes de iniciar sus clases. Sin embargo, en una ciudad de Japón, el juego se vio interrumpido por una explosión más brillante que 1000 soles, que iluminó el propio aire. Los sucesos de la mañana del 6 de agosto de 1945 cambiaron de forma irrevocable no solo a la ciudad japonesa de Hiroshima, sino también a la existencia de sus residentes. En este video aprenderás: ¿quién logró vivir a 2 detonaciones nucleares consecutivas? ¿Es realmente posible que el alcohol te proteja de la radiación? ¿Por qué ciertas víctimas experimentaron alivio al encontrarse cerca del epicentro? ¿Y qué le ocurre realmente a un ser humano tras una explosión nuclear? La detonación en Hiroshima fue tan intensa que impactó a casi todos los que presenciaron el desastre, incluso aquellos que estaban a varios kilómetros del epicentro. En 1945, numerosos estudiantes universitarios en Japón fueron forzados a colaborar con el ejército en la edificación de nuevas estructuras militares. Una de ellas era Chisako Takeoka, una joven de 17 años. Sin embargo, esa mañana se había quedado dormida. Estaba preparando el desayuno cuando un resplandor extraño inundó el cielo a través de su ventana. Era tan fuerte que Chisako creyó que perdería la vista para siempre.
Sin embargo, cuando su visión comenzó a volver poco a poco, notó que el brillante día de verano se había transformado en un atardecer inquietante. El aire estaba tan lleno de polvo y escombros que el sol apenas era un débil resplandor. Solo una cosa era visible a través de esa cortina de polvo: una enorme nube con forma de hongo que se alzaba sobre Hiroshima. Mientras tanto, la piel de Chisako ardía, como si hubiera sido sumergida en agua hirviendo. Se encontraba aproximadamente a 4 kilómetros del centro de la explosión, y aún a esa distancia su cuerpo apenas pudo soportar el impacto. Little Boy, la bomba lanzada sobre Hiroshima, tenía una potencia equivalente a unos 15 kilotones de TNT. Eso fue suficiente para desencadenar una ola de calor intensa en un área de 9 kilómetros cuadrados. Esos son como 3 Central Park en Nueva York. La piel expuesta de cada habitante atrapado en este radio infernal se puso roja y se llenó de ampollas. Además, el destello cegador causado por la explosión dañó las retinas de muchos espectadores. Aunque esta afección suele curarse por sí sola, los ancianos y las personas con problemas de visión leves quedaron ciegos para siempre. Por suerte, Chisako Takeoka aún era joven y acabó recuperando la visión. Tan pronto como pudo, a pesar de sus múltiples lesiones, se precipitó hacia el corazón de la ciudad, atravesando columnas de humo y fuego, en una búsqueda desesperada de su madre. El río que atravesó estaba bloqueado con cadáveres hinchados. Simultáneamente, Chisako tenía la boca tan seca que ansiaba un trago de agua fresca. Como si alguien en el cielo hubiera oído sus súplicas, comenzó a llover sobre Hiroshima, pero no trajo consuelo ni frescura, porque esta lluvia estaba caliente y teñida de ceniza. Ese día, los cuerpos de más de 100.000 japoneses quedaron cubiertos de cenizas tóxicas. En los años posteriores, se observó un incremento en los casos de neumoconosis, una afección pulmonar causada por partículas extrañas. La lluvia tóxica que caía sobre las recientes quemaduras de los cuerpos solo agravaba la hinchazón. Sin embargo, Chisako no se rindió. Al llegar al lugar de trabajo de su madre, solo encontró vigas quemadas y cuerpos dispersos. Recordó que su madre tenía 2 rellenos de oro en sus dientes frontales. Se acercó a cada cuerpo inerte, abriendo sus bocas, todo esto en busca de su madre. Luego, unas peculiares manchas moradas comenzaron a surgir en las manos de Chisako, pero desaparecieron antes de que pudiera darles la atención necesaria. Finalmente halló a su madre 6 días más tarde, pero solo tuvo un instante fugaz para decir adiós. Su madre fue extraída de los escombros demasiado tarde y los doctores no lograron salvarla. Chisako pensaba que nunca podría tener hijos después del bombardeo atómico, pero con el tiempo, sus heridas sanaron y años después dio a luz a un niño. Sin embargo, en el hospital comenzaron a aparecer en el cuerpo del niño unas extrañas marcas moradas, sorprendentemente similares a las que una vez aparecieron brevemente en las manos de Chisako. Su hijo murió cuando solo tenía 17 días de nacido. Los médicos atribuyeron esto a una sobreexposición a la radiación, ya que mientras Chisako buscaba a su madre, había ingresado inadvertidamente en una zona de mayor peligro, al igual que otra desafortunada víctima de este desastre. ¿Cómo afectó la explosión a los desafortunados que se encontraban a tan solo 2 kilómetros del epicentro? A comienzos del verano de 1945, Tsutomu Yagamuchi se desplazó a Hiroshima por asuntos laborales. El 6 de agosto marcaba su último día de trabajo y planeaba regresar a su ciudad natal al día siguiente. Mientras se apresuraba hacia su trabajo, escuchó el estruendo de un avión justo encima de él. Momentos después, todo a su alrededor se iluminó. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un campo de papas. Sin embargo, Tsutomu no tenía idea de cómo había llegado allí. Quizás eso le salvó la vida, ya que al estar al aire libre, los escombros voladores no podían lastimarlo. A Tsutomu le sorprendió que después de una explosión tan fuerte, la ciudad estuviera tan silenciosa, hasta que finalmente notó que sangraba por ambos oídos. La onda de choque había dañado sus tímpanos, una lesión que al menos otros 70.000 habitantes de Hiroshima también sufrieron.
Aturdido, Tsutomu se dirigió a los restos de la estación de tren. En Hiroshima apenas había alguien para prestar ayuda. La mayoría de los médicos estaban lesionados o habían fallecido. De manera sorprendente, el sistema ferroviario estaba operativo. Los sobrevivientes fueron trasladados a otras ciudades a través de las pocas vías ferroviarias que quedaron intactas después de la explosión. Sin pensarlo dos veces, Tsutomu se dirigió a su ciudad de origen. Cuando finalmente lo logró, su hijo lanzó un grito y se apartó de él. El pequeño no pudo identificar a su padre, quien estaba extremadamente quemado. Aunque apenas podía moverse, a la mañana siguiente Tsutomu se levantó con dificultad para ir a trabajar. Su compromiso laboral no le permitía faltar otro día al trabajo. El director de la empresa exigió un informe completo sobre Hiroshima. Yamaguchi narró la terrible experiencia que había vivido, pero su superior no le creyó en absoluto. El director argumentó que una sola bomba no podía arrasar con una ciudad entera. Y entonces, precisamente en ese momento, una luz deslumbrante volvió a envolver todo lo que lo rodeaba. El 9 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos soltó la segunda bomba atómica, conocida como Fat Man, sobre Nagasaki, la ciudad de origen de Tsutomu. Esta tenía una potencia equivalente a unos 21 kilotones de TNT. Sin embargo, debido a un error en el lanzamiento y a la singularidad del terreno montañoso de la zona, la potencia de la explosión no superó la de Hiroshima. Justo después, más de 40.000 personas perdieron la vida de inmediato, y al menos 70.000 más experimentaron los efectos de la radiación en los años subsiguientes. Durante ambas explosiones, Tsutomu Yamaguchi tuvo la mala suerte de encontrarse a menos de 2 kilómetros del epicentro, en la zona más afectada por la radiación. Las áreas de su piel que estaban expuestas estaban casi carbonizadas, mientras que otras partes de su cuerpo presentaban un peculiar color rojo púrpura. Pero no eran quemaduras comunes. La piel de Tsutomu, al igual que la de miles de otras personas, estaba cubierta con lo que se denomina bronceado nuclear, un daño singular provocado por una excesiva radiación ultravioleta. Bajo su influencia, las células del cuerpo humano pierden su unión y se separan efectivamente del cuerpo. Es por eso que muchas víctimas de los ataques nucleares en Japón sangraban a pesar de no presentar heridas evidentes. El líquido se filtraba literalmente de su piel. Pero aquellos que lograron sobrevivir tuvieron que padecer durante semanas el síndrome de irradiación aguda. Experimentaban náuseas de manera constante, sufrían de hemorragias internas y algunos perdían la conciencia con regularidad. Y lo más espeluznante es que ni siquiera eran conscientes de que estaban muriendo. Los expertos denominan a esto la fase del fantasma andante. A pesar de que las células de la médula ósea de la víctima se están desintegrando irremediablemente, se sentirán bien durante unas pocas horas más. Por esta razón, muchos de los que sobrevivieron en agosto de 1945 no buscaron atención médica hasta el día siguiente, cuando ya era demasiado tarde. Tsutomu Yamaguchi podría haber sido uno de ellos, pero logró sobrevivir a ambas explosiones y vivió hasta los 93 años de edad. A pesar de que padeció los efectos de la radiación durante toda su vida, su cuerpo estaba lleno de cicatrices queloides que le causaban dolor incluso con el más pequeño movimiento, recordándole constantemente el desastre. Sin embargo, en una entrevista, Tsutomu confesó que incluso se sentía agradecido por su fortuna. Durante la detonación en Nagasaki, su esposa e hijo se encontraban mucho más cerca del epicentro. Sobrevivieron únicamente porque en ese instante habían bajado al sótano para buscar medicamentos para las quemaduras de Tsutomu. Si no hubiera sido herido en Hiroshima, la potente onda expansiva de Nagasaki habría exterminado a su familia. Al fin y al cabo, ese era el destino fatal de aquellos que estaban demasiado cerca de la explosión. ¿Qué les ocurrió a los desafortunados que estaban a solo 1 kilómetro del epicentro de la explosión? El día de la tragedia, Sadao Hirano, de 13 años, se dirigía a su escuela situada en pleno centro de la ciudad. El director de la escuela solicitó a los estudiantes que esa mañana llegaran 1 hora más tarde, no a las 8, sino a las 9, debido a trabajos de mantenimiento planificados. Así salvaron a cientos de niños. No obstante, la mayoría sufrió de todas formas.
Cuando la explosión tuvo lugar, Sadao apenas tuvo un momento para comprender lo que estaba pasando. La onda de choque lo levantó literalmente del suelo. El joven fue lanzado varios metros antes de impactar contra un muro de piedra. Sadao sintió como si se hubiera roto un brazo, pero todavía enfrentaría desafíos aún más difíciles porque un segundo después, cientos de fragmentos de cristal afilados perforaron su piel. Pero a otros les fue peor. Unos minutos más tarde, un hombre tambaleante pasó junto a Sadao con un palo de madera que sobresalía de su abdomen. Lo había perforado. Sangrando abundantemente por numerosas heridas, el joven se encaminó a casa. Cuando finalmente se reunió con su madre, la mujer notó de inmediato que su hijo tenía algo agarrado en la mano. Resultó que Sadao tenía un pedazo de su propia piel que se había desprendido de la palma de su mano. Ante la incertidumbre de cómo actuar en tales circunstancias, su madre tomó la decisión inusual de aplicar sake, la bebida tradicional japonesa, a todas las heridas de su hijo. Asombrosamente, esto fue lo que salvó al joven. El 80% de las personas que también se encontraban dentro del rango de la explosión durante la detonación murieron en las primeras horas después de la explosión, no solo por la exposición a la radiación, sino también debido por graves heridas físicas. De los 37 compañeros de escuela de Sadao, solo 3 lograron sobrevivir, pero incluso esos 3 no podían considerarse afortunados. Esto se debe a que la radiación no solo provocó serios daños en sus tejidos blandos, sino que también alteró la estructura de su ADN. Después de las detonaciones nucleares en Japón, la tasa de cáncer en neonatos se incrementó al 70%. Se detectó una cierta mutación en 1 de cada 30 bebés. Algunos nacían sin ojos o con miembros adicionales. Pero incluso si un bebé parecía completamente saludable a simple vista, cada instante de su vida futura estaba en peligro. Esta es Miwa Mitamura. Nació en Hiroshima un cuarto de siglo después del desastre. Para ese momento, su madre, Shizuko Mitamura, había estado batallando contra el cáncer de colon durante varios años, pero un diagnóstico tan severo no evitó que la mujer trajera al mundo a una niña saludable. En ese momento, los doctores lo consideraron un auténtico milagro. Sin embargo, la familia no pudo alegrarse plenamente de este acontecimiento, porque en los primeros meses de la vida de Miwa, 2 de sus tías, hermanas de Shizuko, murieron de cáncer. Sus hijos no vivieron mucho tiempo, y años más tarde, las 2 primas de Miwa también fallecieron a causa del cáncer. De todos sus familiares afectados por la detonación en Hiroshima, solo Miwa y su madre lograron sobrevivir. Con el tiempo, la señora Shizuko superó su cáncer. Se sintió aliviada pensando que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, muchos años después, recibió una llamada del hospital informándole de que su hija Miwa, ya adulta, había muerto. Shizuko no podía creer lo que los médicos le decían, ya que su hija rara vez había estado enferma. Más tarde se enteró por los amigos de Miwa de que ella también padecía cáncer desde hace varios años. Pero la joven hizo todo lo posible para que su madre no lo supiera. Miwa no quería que su madre se sintiera culpable, conservaba la esperanza de sanar, pero las repercusiones radioactivas del desastre de Hiroshima la afectaron incluso 65 años después. Unos meses después de la ceremonia fúnebre de su hija, la señora Shizuko volvió a sentir la conocida debilidad en su cuerpo. Los médicos simplemente confirmaron sus temores. En esta ocasión le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Actualmente sigue luchando contra la enfermedad, pero señala que está preparada para lo peor. La tragedia de Hiroshima se llevó gradualmente la vida de todos sus seres queridos, y ella no espera ser la excepción. Esto implica que no solo padecieron los testigos de las detonaciones nucleares, sino también múltiples generaciones posteriores de tranquilos ciudadanos japoneses. En total, hasta 1 millón de residentes podrían haber sido impactados por las secuelas a largo plazo de las detonaciones nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Sadao Hirano consiguió mantenerse con vida. Sin embargo, continuó experimentando la sensación de minúsculos trozos de cristal bajo su piel durante décadas. Literalmente, se desarrollaron en las cicatrices queloides de radiación de su cuerpo.
Pero los cuerpos de otras víctimas experimentaron cambios aún peores. ¿Pudo sobrevivir alguien a solo 300 metros del epicentro de la explosión? En la mañana del 6 de agosto de 1945, Akiko Takakura, de 20 años, estaba realizando su rutina de limpieza en el banco principal de Hiroshima. Por un instante, sintió como si Dios estuviera intentando capturar una imagen de toda la humanidad al mismo tiempo, usando una vieja cámara con flash de magnesio. Esta peculiar metáfora se convirtió en su último recuerdo antes de perder el conocimiento. El 98% de las víctimas que se encontraban a menos de 300 metros en el momento de la explosión murieron en el acto. Posteriormente, los equipos de socorro hallaron cuerpos de víctimas cuyos órganos internos se habían quemado en cuestión de segundos. Las personas literalmente se desvanecían. Los líquidos de sus cuerpos servían antes de que tuvieran oportunidad de parpadear siquiera. Muchos de los cuerpos se volvieron irreconocibles, ya que tras la explosión la piel y los músculos se desprendieron, dejando principalmente esqueletos. Al menos 40.000 civiles sufrieron este horrendo destino. Akiko Takakura padeció más de 100 heridas profundas y una dosis de radiación al menos 50 veces mayor al límite diario. Logró sobrevivir gracias a la onda de choque que la lanzó a través del pasillo, y las paredes que quedaron en pie del edificio la protegieron de una radiación aún más fuerte. Cuando Akiko recuperó la conciencia, observó una tormenta de fuego que inundaba toda la calle y se dirigía directamente hacia ella. Solo había visto escenas parecidas en las representaciones gráficas de los libros que describen el infierno. Mentalmente, se despidió de su vida, cuando de repente oyó un gemido ahogado bajo los escombros. Era la señora Asami, una de las empleadas del banco. Los escombros prácticamente habían aplastado sus piernas. A pesar de las circunstancias, Akiko intentó rescatar a la señora Asami, pero el tiempo se estaba acabando y la tormenta de fuego estaba a punto de alcanzar el banco. En ese instante, sucedió algo que Akiko Takakura aún considera un milagro divino. Se rompieron las tuberías de agua del edificio del banco. Una ola de agua la cubrió a ella y a la otra trabajadora, evitando que las llamas devoraran los restos del edificio. Solo así pudieron sobrevivir las dos mujeres, a pesar de que las probabilidades eran inferiores al 1%. Sin embargo, la señora Asami no tuvo ocasión de alegrarse de su suerte. Al anochecer siguiente a la catástrofe, su estado se deterioró tanto que falleció a los pocos días, sin salir nunca del coma. Akiko Takakura dedicó el resto de su vida a honrar la memoria de quienes perecieron durante estos horribles sucesos. Entonces, ¿qué sucedió con los desdichados que estaban justo en el corazón de la explosión? O como los militares lo llamaron posteriormente, la Zona Cero. Estas personas simplemente se esfumaron. En un instante, sus cuerpos se desintegraron y se convirtieron en componentes químicos. La radiación en ese instante era tan fuerte que los enlaces atómicos se disolvieron. El resplandor fue tan intenso que logró aclarar las opacas piedras que cubrían las calles de Hiroshima. Solo en algunos lugares, estas piedras apenas cambiaron de color. Estos eran los lugares donde las personas se encontraban en el momento de la explosión, como por ejemplo un niño anónimo que jugaba a saltar la cuerda china. Hoy en día, este fenómeno se conoce como sombras nucleares. Los cuerpos humanos absorbían la totalidad de la radiación, dejando a su paso solo espeluznantes siluetas grabadas de forma permanente sobre la piedra. Antes de las tragedias de Japón, la humanidad ni siquiera podía imaginar que algo así fuera posible. En total, en los días subsiguientes a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, fallecieron alrededor de 120.000 personas. Al menos otras 250.000 resultaron heridas. Y considerando el efecto a largo plazo de la radiación, estos desastres afectaron a más de 1 millón de ciudadanos japoneses. Sin embargo, se cree que estos horribles sucesos contribuyeron a la capitulación del Imperio de Japón.
Los generales estadounidenses estimaron que sin las bombas atómicas habría sido necesaria una invasión a gran escala de las islas japonesas, pero habría costado al menos 1 millón de vidas de soldados estadounidenses y aliados.